En este momento vamos a empezar a desarrollar el último tema del curso, que es el mapeo a nivel arquitectónico, ¿no? El mapeo doméstico, que es como formalmente se denomina esta técnica. En esta ocasión, el énfasis va a estar en los detalles, ya que la escala nos va a permitir ver muebles, nos va a permitir ver plantas, pavimentos y acabados en alguna medida dentro de un hecho arquitectónico. En este caso, un plano ha sido generado en vectores y exportado en un archivo PDF, ¿no? Y como ven, les comentaba, la valorización de línea es muy mala para nuestro trabajo, ¿no? Los bloques de muebles están en una valorización más gruesa que el resto de la arquitectura. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a la capa en cuestión y ahí eliminar las capas que no tienen información gráfica. Solo la cuarta capa tiene información gráfica, ¿se dan cuenta? Entonces borro las otras, las selecciono y lo echo al basurero. Listo. Ahora selecciono todo lo que está en pantalla y trato de ponerle grosor de línea. Esto casi no lo hemos visto en mapas, pero acá sí es súper necesario. Miren, cuando trato de cambiarle el trazo no puedo o veo que algunas cosas se seleccionan y otras no. Por ejemplo, los carros están ya en una valorización diferente, ¿no? Entonces trato de buscar un grosor de línea y un color uniforme. Le vamos a poner 2 puntos de grosor a todo y le vamos a uniformizar el color a un gris medio, un gris ligeramente oscuro de 80% de negro, ¿ya? Le vamos a poner 0 a todos los valores de la caja de color de línea y nos vamos a quedar con el valor K a 80%. Ok. Te das cuenta que ya se ha uniformizado el color de todas nuestras líneas, incluyendo los bloques. Esto le llamamos en arquitectura bloques, ¿no? A los muebles y todos esos añadidos que son constantes y se añaden nada más a los planos, ¿no? Acá luego vamos a querer editar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a prescindir de los hombrecitos. ¿Por qué? Primero porque es una figura repetitiva y segundo que en un plano de este tipo de arquitectura las personas se ven un poco estáticas, muertas. Entonces preferible prescindir de estos elementos humanos en una planimetría de nivel anteproyecto pintado. Pero ¿qué pasa? No puedo borrarlos, eliminarlos. Si voy al panel de capas y abro ahí, trato de buscarlos, tal vez desagrupando podría ser. Pero ¿cuál es la mejor forma para poder ya seleccionar objetos libremente dentro de Illustrator? Voy a tener que ir de nuevo al panel de capas y ahí eliminar el trazado de recorte primero. Miren esa capita del trazado de recorte, la elimino y lo boto al basurero. Y ahora sí puedo seleccionar, aunque sea todo el conjunto de líneas que están ahí. Pero ahí aún no puedo eliminar a estos personajes, ¿no? Entonces lo que hago es clic derecho con el mouse y elijo en el listado la opción aislar grupo seleccionado. Y te das cuenta que ahora sí puedes seleccionar los bloques estos, ¿no? En este caso estos hombrecitos se van. Los selecciono y los borro. Ya está libre, liberalizado, digamos, ¿no? Liberado sería la palabra técnica. Entonces ahora vamos a proceder a trabajar algo importante, el grosor de muro. Se dan cuenta que acá el conjunto de líneas no tiene ninguna jerarquía. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es valorizar el grosor de muro, ¿no? ¿Me escuchan todos, no? Sí, ya, ok. Y se ve todo en pantalla. Ahora vamos a valorizar los muros. Acá debería haber un relleno, pero Illustrator
Te permite hacer el trabajo que no hacen los arquitectos, que a veces son un poco flojos, y te mandan así nada más los planos, ¿no? También lo podrían hacer desde AutoCAD, pero o Architectural Desktop, Revit, todos estos, ¿no? Lo que podemos hacer acá es, para avanzar y no hacerlo dentro de Photoshop, es elegir una herramienta interesante y nueva que nunca se ha usado en los otros mapeos, que se llama herramienta creador de formas. ¿Qué permite esto? Rellenar algunos polígonos que están dentro de nuestro PDF. Para ello seleccionamos toda la escena, vemos que se tiñe de azul y luego aplicamos el icono creador de formas. Y como ves, genera un hatch o un texturizado, ¿no? Ese texturizado te está dando indicación de que todo eso se puede colorear o se puede crear como una sola entidad sólida. Para ello vamos a invertir el color de relleno por el de trazo y ahí vamos a hacer clic sobre los espacios que corresponden al muro, ¿ves? Ya lo coloreó. De hecho, puedo hacerlo más negro desde el saque, pero en este momento de repente no es tan necesario. Lo bajamos a 90 a lo mucho para tenerlo ya el color de muro definido a 90% negro. Ok, ya está el color frontal dentro de la caja de herramientas y ahora empezamos a pintar, ¿no? Miren, una vez que haces clic en, has seleccionado todo, haces clic en la herramienta y pasando el cursor se van a resaltar algunas áreas, ¿no? Para ello vamos a resaltar esta área y mira, ya se pintó. Luego esta otra, hay algunas que no se llegan a pintar, que vamos a inspeccionar porque acá este polígono habría que desagruparlo, a veces es mejor desagruparlo. Vuelves a elegir con herramienta selección, vuelves a aplicar el creador de formas y ahí está. Por ejemplo, este ya se, pero tienes que poner color de relleno 90000. Nos vamos a acercar un poco más, a veces por la falta de sensibilidad de nuestra pantalla no se hace. Estamos con el de borde, perdón. Ya está. Acá también. Ya está. Este también. Y finalmente ese. Esos son todos los muros que tenemos que trabajar en nuestra arquitectura. ¿Ven? Ahora ya cambió. Está cambiando ostensiblemente de lo que era. Vamos a hacer una grabación de referencia del mobiliario que tenemos en pantalla, porque lo vamos a reemplazar por un mobiliario fotográfico en su mayoría. ¿Ya? Entonces, procedemos a exportar esto como un simple JPG. Exportar como un JPG y le vamos a poner plano vivienda muebles como referencia. O plano de muebles, ya digamos. Exportar mesa de trabajo, obviamente solo la mesa de trabajo. El RGB nos da igual, puede ser a 72 dpi porque solo es referencial. Y ahí está, ¿no? Ahora vamos a agrupar todos los muebles que vamos a reemplazar dentro de Photoshop para que no nos haga mucha basurita por acá. Vamos a seleccionar los muebles y los autos. Sí, porque estos bloques arquitectónicos están hechos con mucha viruta ahí. Entonces clic en uno de estos objetos y están en muchas secciones. Entonces eso no nos conviene. Entonces vamos a seleccionar. Acá va de nuevo con herramienta
o icono selección los autos, Shift para lo siguiente, estos muebles, la sala comedor, el baño, el comedor específicamente, más mobiliario de baño acá, si estás en la duda presiona Control Y para verificar las selecciones con nodos, ¿ves? Continúo con la selección con Shift, me voy moviendo por acá, esta cama que no tiene ninguna gracia realmente. Y estas mesas de terraza, ¿no? Que ya más parece una cafetería, un restaurante o un matrimonio. Ya tiene tantos de estos elementos. Seleccionamos y agrupamos. Eso se debe generar como un elemento grupo ya dentro de nuestras capas, ¿eh? Y si reducimos, se dan cuenta que ya no están dentro del plano, ¿no? Si eres más meticulosa, inclusive tendrías que estas cositas incorporarlas, ¿no? Fácil, las seleccionas, siempre con Shift, acá salió el Shift, y lo agrupas y lo metes dentro del otro gran grupo, ¿no? A ver, ¿dónde está ese grupo? Grupo, lo pones por delante, organizar, traer al frente, y lo metes dentro del otro grupo para que ya queden como los muebles ahí de referencia, para no borrarlos del todo, ¿no? Sino que te ayuden a tenerlos ahí. Miren, acá si observan, falta generar el sombreado de algunos sectores. Entonces fácil, Illustrator, como es un software bastante versátil, no se hace problemas y puedes volver a seleccionar los sectores que quieres convertir a sólidos, digamos, con Shift, estos muros, ya sabes, herramienta creador de formas, copias el color de relleno de acá y listo. Acá hubo un error y lo seleccionas nada más este. Si está seleccionado y le quitas color de relleno y ya está. ¿Ven? Entonces ahora sí ya están todos los muros. Acá esta cocina me causó un poco de ruido. Aunque no. Ya. Sí, eso lo podemos cubrir con nuestra cocina digital. Todo eso se arregla también en Photoshop. Entonces ya nos queda el casco solo con las mesitas tipo barra, el barcito, y eso nada más, es lo único con lo cual nos vamos a quedar como mobiliario ligeramente empotrado, ¿no? Una vez que tenemos esto, lo podemos ir exportando. Vamos al menú, exportar como PNG. Plano de vivienda versión 2, le vamos a poner. PNG, usar mesa de trabajo, exportar. Como ven, lo vamos a hacer en alta resolución a 300 puntos por pulgada y el fondo obviamente transparente. Presionamos OK y listo.
Ya estamos prestos para ir al otro lado en Photoshop para empezar a trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos procesado eso, no lo grabo porque es mi archivo de referencia. Regresamos a este, ¿no? Al planito que tenemos listo. Y acá nos va a servir algo importante. Dentro del plano que teníamos de referencia hay sombras, hay algunas sombras arrojadas de la arquitectura, que es diferente a la sombra que se va a producir automáticamente de los muebles, con el efecto sombra paralela de Photoshop. En el caso de las sombras de los muros, no funciona con el filtro automático de sombra paralela, por tanto los vamos a insinuar acá en Illustrator para luego ingresarlo en Photoshop, ¿no? Lo vamos a hacer de forma rápida. Vamos a estudiar un poco la orientación de la luz. Vamos a generar una luz que venga a los 45 grados. A ver, lo voy a pintar acá con naranja. Un ángulo que venga en 45 grados, mejor dicho. No, 45 grados. En sentido, digamos, inferior derecho, ¿no? Como que el sol estuviera en la parte superior izquierda de la pantalla, proyectando sus sombras en el sentido opuesto, ¿no? Para ello entonces vamos a utilizar de forma continua la opción Shift del teclado para que me haga líneas paralelas ortogonales y también algunos ángulos de 45 para que me ayude más en el trazado. Entonces salgo de esta pantallita un momento y ahora voy a crear una nueva capa en Illustrator que va a ser mis sombras, ¿no? Si quieres le pones el nombre sombras. Ya está. Y ahora vamos a pintar con línea de momento y herramienta pluma o tecla P. Vamos a empezar por este sector de acá arriba. Recuerda presionar Shift para que te haga las líneas ortogonales. Mira, presiono Shift, te hace en sentido vertical, horizontal y cada 45 grados, ¿ves? Shift, continúas hasta aquí. Shift y Shift, cierras, ya está. Para que sea un poco más notorio le vamos a cambiar de color a las sombras que voy generando para que se vea rápidamente en pantalla, ¿ves? Son los polígonos de sombra. Acá lo mismo. Vamos a ver. Un poco la práctica también, ¿no?
Si necesitas mover un punto de anclaje con selección directa, lo realizas, ¿no? Acá, por ejemplo, el truquito del restado. Movemos con selección directa las anclas y trazamos otra línea en sentido de 45 para restar. Acá hay otra. Seleccionamos estas tres, el polígono cerrado más las dos líneas. Control Y para controlar si están seleccionadas todas, miren, ¿sí? Y ahora voy a buscar trazos, dividir, ya está. Selecciono esto, desagrupo y me borro el objeto del medio, y ya está mi sombra ahí proyectada. Muevo los puntos de anclaje si fuera necesario. Bueno, acá también habría que hacer otra, ¿no? Acá me había olvidado. Esa es otra. Y lo mismo, ¿no? No hay partes acá. Ah, no, acá sí hay que completar. Aquí, hasta acá adentro. Es esta. Dividir. Y acá copias esta. Borras los puntos de anclaje que no te sirven como selección directa. Entonces ahí. Y unificas esto, ¿no? Con la herramienta modo de forma en buscatrazos, unificar y ya está. Acá le aumentas este cachito hasta acá, igual unes ese polígono con este, seleccionas ambos con shift y unes y ya está. ¿Dónde falta un poco de sombra? Acá en este murete de la habitación. Y ya está. Selecciono todo lo que he creado. Como todas las demás capas están con candado, no se afecta. Podemos invertir color de relleno y trazo y ya tenemos nuestras sombras proyectadas. O para que se note un poquito más, ¿no?
este muro está un poco mal, porque no cumple con el grosor de los demás. Entonces hay que editarlo. Control R para agarrar una línea guía que ayude a alinear la sombra de la sala, que está por acá, con la sombra de este murete que tiene la habitación, ¿no? Ya está. Entonces acá de repente algunos se han salido de contexto un poquito. ¿Cómo hacíamos cuando necesitábamos desarrollar o crear un nuevo punto de anclaje? Vamos a la herramienta pluma y presionamos en la tecla más. ¿Dónde está más? Acá. Creamos un nuevo punto de anclaje, selección directa y ya está. ¿Ves? Se creó el punto de anclaje que necesitábamos. Una vez listo esto, ya lo grabamos, ¿no? Solo las sombras, por ejemplo, lo vamos a exportar. Escondemos las demás capas. Mira cómo nos queda. Podemos dejarlo así porque ya sabes que en Photoshop lo podemos reacomodar el color. Vamos al menú, exportar como PNG con la mesa de trabajo activa para que se encuadre adecuadamente, ¿no? Y le ponemos plano sombras. Ahí está, con transparencia a 300 dpi, perfecto. Entonces ahora vamos a Photoshop. Vamos al menú archivo, abrir. Exportamos el plano anterior, creo que no. Plano de vivienda, clase, no. Solo hemos exportado las sombras, ¿no es cierto? Entonces nos falta exportar toda la parte de arquitectura. Entonces vamos al menú archivo, exportar como plano arquitectura, le vamos a poner. Ese trabajo, perfecto, exportar, transparente, ok. Entonces lo vamos a abrir dentro de Photoshop, el primer archivo, abrir, plano arquitectura, ahí está, y luego ahí vamos a colocar, no abrir, sino colocar ya, menú archivo, colocar elemento enlazado, las sombras, ¿ven? Y ahí está. Vamos a crear una nueva capa, vamos a ponerle arquitectura, la que habíamos traído, la que habíamos abierto por default, creamos una nueva capa y la ponemos por debajo. No le ponemos ningún nombre, sino la vamos a tener de blanco con el bote de pintura para que nos sirva de fondo, pero de blanco, no de cualquier color de la caja de colores, ¿no? Entonces ahí ya puedes ver qué tienes por debajo, ¿no? Sin que te moleste ese ajedrezado, ¿no? Entonces ahora vamos a ir, también podemos colocar de una vez la referencia en JPG de los muebles, ¿no? Para activar y desactivar y ver por dónde van a ir los muebles. Como solo referencia, tú puedes mejorar la ubicación de los mismos, ¿no? Entonces vamos a elemento enlazado, JPG, de muebles. Y ahí está. Presionas Enter y ahí está. Es la referencia nada más de por dónde están los muebles. Muy bien.
Como les dije anteriormente, vamos a reservar un poco estas capas, sobre todo la de sombras, para pasar a las selecciones de los sectores que queremos intervenir. Según lo que hemos visto acá en Photoshop, tenemos que seleccionar bloques para texturizarlos. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar las áreas verdes, lo más fácil, lo más extenso. Vamos a la capa donde hemos traído el plano de arquitectura y vamos a hacer clic en el icono varita mágica que está en la caja de herramientas. Damos clic ahí, activamos en la barra de propiedades la opción 2, el icono añadir selección, y vamos a añadir los sectores donde va a haber pasto, que son estos. Son todos estos sectores, que son 5 polígonos. Una vez que tenemos seleccionado eso, vamos al menú selección, opción, guardar selección. Le vamos a poner pasto. Okay. Luego vamos a proceder a seleccionar, haciendo clic en la barra de propiedades sobre selección nueva, lo que va a corresponder a los adoquines, el ingreso y el borde de la piscina. Hacemos clic acá, luego el icono de añadir selección para los siguientes. Acá primer problema. Cuando hago clic aquí se invade hasta la zona donde voy a tener piso laminado. Entonces lo puedo seleccionar tal cual como se ve acá y luego eliminar los sectores que no me convienen. Entonces voy otra vez a la varita mágica, voy a la opción de la barra de propiedades restar selección, voy a la barra de herramientas, a la caja de herramientas y elijo la opción marco rectangular o tecla M y selecciono un sector, restar selección, a una ventana para eliminar esos sectores que no quiero que se vean invadidos por la textura del adoquín. Me acerco un poco más y hago un polígono más preciso aún para confinar ese sector, ¿no? Y mira, ya está, ese sector está finiquitado. Activo otra vez la barra varita mágica o la herramienta varita mágica y en la barra de propiedades vuelvo al icono añadir selección y selecciono el borde de la piscina y ya está. Luego esta salida que está por la parte superior, este pavimento está en la parte superior del plano y listo. Todo eso correspondería a lo que es el adoquinado. Voy al menú selección, guardar selección y le pongo adoquín. Listo. Ahora voy a proceder a la terraza, al entablillado de la terraza. Sigo en arquitectura, me pongo en la barra de propiedades siempre la varita mágica activa, nueva selección. Ahora hago clic en esta banda que está entre la zona de piscina y el interior de la vivienda. Listo, solo ese polígono nos interesa. Guardamos como terraza. Siguiendo los exteriores, ahora vamos a hacer clic sobre el agua, donde está la piscina. Otra vez, clic acá, como estaba solo selección. Seleccionamos el rectángulo de la piscina, vamos a selección, guardar selección, piscina. Listo, y ahora procedemos a dos selecciones más que tienen que ver con los interiores. Primero, el piso laminado. Podemos acá seleccionar todo este sector que va a invadir otra vez el área de adoquín.
presionamos el botón añadir selección, el interior de este barcito, el interior del dormitorio y listo. Todo esto sería allá, esta parte de la puerta también. Todo lo que está contenido dentro de las puertas, no se olviden, también deben ser seleccionados. Y restamos este sector que tiene el mismo nivel de piso terminado, que corresponde a los adoquines, utilizando la opción de la barra de propiedades, restar selección. Listo. ¿Qué más nos falta? Esta parte de acá de las gradas también queremos que esté incluida. Entonces, varita mágica, opción, añadir selección. Hacemos clic a los polígonos que están ahí, ¿no? En este caso, los pasos de la escalera. Listo. Creo que no me falta nada. Entonces voy al menú filtro, que diga selección, guardar selección y le pongo laminado. Y finalmente me voy a quedar con la sección húmeda de la casa, es decir, los servicios de cocina, baños y similares, ¿no? Está acá. Acá me doy cuenta que en la selección que acabo de hacer de laminado no está seleccionado este paso. Entonces voy a la herramienta varita mágica, añadir selección, lo añado y lo vuelvo a grabar. Selección, guardar selección. ¿Y cuál era? Laminado. Ok, sustituir canal, pregunta en la operación. Y entonces, sí, le digo sustituir porque no es añadir, restar, forma de intersección, sustituir. Ok, listo. De esa forma también, miren, de refilón hemos aprendido a actualizar una selección, ¿no? Entonces volvemos a la varita mágica. Siempre el primer icono para iniciar el primer clic de selección, que es, ¿cómo se llama? Selección nueva. Y hemos seleccionado el piso de la cocina. Lo mismo vamos a hacer con este sector, el vestíbulo y depósito, vestidor, baños, ¿no? Seleccionamos, añadiendo selección. No se olviden del interior de las puertas, que si no va a quedar hueco. Acá también. Y listo, es lo único que nos queda por seleccionar en los sectores húmedos, ¿no? Vamos a selección, guardar selección, ¿cómo se llama? Cerámico. Listo. Entonces ya tenemos las selecciones y nos faltaría una extra, es un bonus, que son los muebles que no se han eliminado, digamos, de la selección general, ¿no? Que no van a ser incluidos como fotografías. Deseleccionamos todo, menú selección o control A, y vamos a utilizar otra vez la varita mágica, pero solo en los muebles que quedan, ¿no? En este caso las bancas, la barrita, el anaquel, la cama de servicio. Esto sí lo vamos a reemplazar, y los muebles del pseudo walk-in closet que tiene esta habitación. Y listo, esto le vamos a poner selección, selección muebles. Con eso quedan las selecciones de todo esto. Ya. También abrí una selección extra de este borde, si podemos ponerla de una vez, la que son los
muretes de las jardineras a desnivel, ¿no? Que son estas. Uy. Ya. Listo. Entonces le ponemos selección. Poner selección. Jardineras, podríamos, o arriates. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a trabajar un poco los muebles. Vamos a empezar por lo que a mí me molesta un poco más en estos archivos, son los muebles para colorear. Los muebles sobre todo de empotrados, ¿no? Los fijos que están acá, porque los otros son más sencillos. Acá un error intencional, miren. La capa de arquitectura no ha considerado este sector en color. Eso ha sido intencional. ¿Por qué? Porque acá también podemos colorear nuestras capas. Vamos a la capa arquitectura y hacemos clic en la varita mágica. Seleccionamos el sector en blanco con el cuentagotas, la tecla I. Copiamos el color del muro que tenemos adyacente por ahí. Luego con el bote de pintura lo pintamos y ya está. Ese es otro método para pintar, pero dentro de Photoshop. Listo. Deseleccionamos y ahora cargamos la selección de menú selección, cargar selección, muebles. Y acá tenemos la siguiente opción, podemos pintar ya de una vez, podemos crear una nueva capa, muebles, y empezar a pintar. Le vamos a pintar con un color café de moda, que es un café medio aduraznado. De los muebles modernos y procedemos a pintar con herramienta pincel, tecla B. Está seleccionado y está en una capa independiente, pinta sin miedo. Para los muebles de la cocina yo voy a más bien ahí cambiar a un tono un poco más gris, un poco más granítico, piedra, y pinto, ¿no? Me bajo el pincel, ya saben cómo hacerlo, el radio y la suavidad. Y ya está. Con eso ya lo tengo resuelto. Deseleccionamos y podemos cargar una texturita por ahí. Podemos inclusive buscarlas en internet. Vamos a buscar textura, madera, muebles o furniture wood, ¿no? En inglés. Ya, este tipo de madera podría ser. Está con unos celitos que no nos convienen. Este está mejor, ¿no? Como les decía, es un tono de madera medio duraznado que está muy de moda. Y lo guardamos. Guardar imagen como. Lo metemos dentro de nuestra carpeta y lo ponemos en vamos al menú, colocar elemento enlazado, buscamos la textura en cuestión, la giramos y la escalamos a conveniencia, ¿no? Ya saben que en versión 2019 el escalamiento no necesita shift, o sea, el escalamiento proporcional es por default. En versiones más antiguas hay que presionar shift.
y copiamos con Alt para hacer sucesivas copias, ¿no? Alineamos, nos acercamos un poco. Y miren, calzadito está, ¿eh? Ya, esta cama no, la vamos a dejar así nomás, la camita de servicio. Y acá vamos a hacer una copia también para arriba, ¿no? Vemos que se han generado múltiples capas por la textura que se ha cargado. Entonces seleccionamos todas, presionando Shift y clic en uno, luego clic en el otro extremo de las capas, clic derecho, combinar capas y ya está todo combinado. Entonces ahora lo que nos queda es aplicarle de la selección que teníamos ya grabada, que se llama muebles, y le creamos su máscara de capa. Listo. Pero ¿para qué lo ha pintado, profesor, si le va a echar la textura de frente? No te desesperes, vamos a utilizar un modo de fusión. Mira lo que se logra, ¿no? Se logra efectos más interesantes, ¿no? La fusión de las capas. Por ejemplo, multiplicar, que puede generar una cocina un poco más interesante, ¿no? Mira, por ejemplo, acá se ha desbordado un poquito el color del mueble, también eso es un error intencional, donde por la sensibilidad de color se nota que los muebles de la cocina están en otro lado, en otra gama cromática, ¿no? Entonces podemos utilizar lo siguiente, seleccionamos el sector de la cocina y lo variamos un poco más en la capa muebles, y ahí le cambiamos de frente, no ya capa de ajuste, de frente vamos a imagen, ajustes, tono y saturación, y acá jugamos con la opción colorear para modificar el tono, ¿eh? Quieres hacerlo más claro, más oscuro, más amarillo, más negro. Y listo. Vamos a dejar en un tono sin colorear como nos queda. Sí, por ahí creo que puede ser un poco más oscuro. Lo vamos a oscurecer para que no se mezcle con los muebles. Le bajamos la opacidad a todo. En este caso la capa muebles. La capa muebles está bien. Entonces lo dejamos ahí. Entonces hemos creado así una fusión, ¿ven? Muebles de acá también. Listo. De seleccionar. Resuelta esa parte. Entonces ahora como estamos empezando con los muebles, podemos trabajar los siguientes para no perder el hilo y los ubicando ahí dentro del espacio, pero lo más ordenado es trabajar primero los pisos y luego ya ves cómo van quedando los pisos y le vas ubicando los muebles. El método, el orden de los factores no altera el producto, pero más ordenadito es siempre empezar a trabajar con los pisos, ¿no? Entonces ahora vamos a cargar las texturas. Vamos a pasar por el elemento enlazado Grass. Este pastito lo agrandamos un poco para que tampoco sea un pasto demasiado fino y nos demore mucho tiempo. Es un equilibrio, y lo vamos copiando para que vaya rellenando todo el espacio, ¿no? Obviamente el espacio donde va a haber pasto, pues, ¿no? Si es necesario, mueves con teclas
flecha para no dejar huecos. Listo, todo eso otra vez lo conviertes con clic derecho en una combinación de una sola capa, y a esta le vas a aplicar la selección, ¿no? Selección, cargar selección, en este caso es pasto. Listo, y le aplicas su máscara de recorte, ¿no? Máscara de capa. ¿Qué pasó acá? Hay un error, pero lo podemos subsanar. A ver. Hay dos. Antes de aplicar eso, siempre fíjense de seleccionar todas las capas. No se combinaron todas las capas. Ahora recién están todas las capas de pasto. Ahora vamos a selección, cargar selección, pasto, ok, y ahora sí. Listo, se aplicó. Sucesivamente vamos a hacer lo mismo con las otras texturas. Entonces van a tener cuidado en cuanto a la escala de las texturas. Ahora sí es importante, el pasto es más o menos variable, ¿no? Pero que sea un grano que sea coherente, ¿no? Con la escala que estamos teniendo. Esta es una escala apropiada. Pero ahora sí, los que son texturas de elementos embaldosados ya tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces vamos a buscar los materiales, ¿no? Colocar elemento enlazado, adoquín. Como vemos, los adoquines son más grandes, cada adoquín es más grande que 2 laptops acá, ¿no? Entonces hay que tener lógica a la hora de armar la textura. Entonces control T sobre la capa que se crea automáticamente al abrirla, y vemos que por aquí podría ser, ¿no? El tamaño. Enter. Todavía está grande, ¿eh? Pero ya es cuestión de fijarse, ¿no? Seleccionamos los tres, los combinamos como capa, y así sucesivamente vamos a ir cuadrando nuestras capitas. Seleccionamos todas y las combinamos como capa, ¿eh? Ya está. Lo propio hacemos con la parte inferior, que es el borde de la piscina. Podemos jalar esta con Alt y clic y ya está, y copiarlas, ¿no? Alt, mira, tiene como líneas guías el Photoshop, igual que Illustrator, y te ayuda a alinear. Entonces todas las fusionamos, seleccionamos en el panel de capas, clic derecho, combinar capas. Entonces ya todos los adoquines están en su sitio. Vamos al menú selección, cargar selección, adoquín, y le aplicamos la máscara de capa. Listo, ya se aplicó. También se puede editar las texturas, no se preocupen, todavía primero hay que poner el objeto sobre la mesa y luego lo vamos sazonando, ¿no? Hay que meter a la olla todas las texturas. Ahora viene el piso laminado, vamos a enlazar el elemento madera que dice acá, lo vamos a voltear.
siempre con Shift para que conserve los ángulos de 90, 45 y 0, y lo vamos a escalar de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Muy bien, y ahora sí, una vez que tengo toda mi base de listones, combino capas. Y a este le aplico la selección, ¿no? Cargar selección, laminado, listo. Ahí está el laminado aplicado. Si activo muebles, ya se puede ver que están los muebles ahí, más su modificador. Perfecto. Ahora lo propio vamos a hacer con, bueno, vamos mostrando todo lo que tenemos. Y ya va saliendo, ¿eh? Se dan cuenta, faltan los cerámicos, la piscina y la terraza. Entonces vamos en orden. Acá hay un pequeño gap. Cuando hay estos gaps o huecos, ¿qué se puede hacer? Simple, trabajas la máscara nada más. Si estamos en madera, seleccionamos un poco de la madera acá, y lo puedes estirar. Seleccionas ese sector desactivando la máscara, o sea, haciendo clic en la cadena, control T, y estiras con, en este caso en la versión 2019 con Shift, ¿ves? Listo. Devuelves la cadena, clic ahí entre la imagen y su máscara, y acá también te das cuenta que en los adoquines ha faltado un sector. Entonces sueltas la cadena entre imagen y máscara, copias un sector con selección, alt para copiar, perdón. Herramienta mover tiene que estar activa, ¿eh? Cuidado con eso. Herramienta mover y alt para copiar. Y como la máscara está armada, al toque lo va a ubicar en el sector que afecta a la máscara, ¿ves? ¿Te das cuenta? Por eso, bien armada la selección, no hay ningún problema. Regresamos a los
Los laminados, igual seleccionamos este cachito de acá, abrimos el candado, control T, okay. Control T, ahí está, perfecto, deseleccionamos con control D y ya está. Falta acá este y el cerámico. Entonces vamos a cargar el cerámico, volvemos, siempre cerremos los candados entre imagen y máscara. Vamos al cerámico, colocar enlazado, ya, enter, y copiamos hacia abajo, ¿no? Bien. Control T acá, podemos girar con Shift a 90 grados y ahí queda, ¿no? Si eres muy detallista, pones las baldosas en el arranque del muro, que es como se nos enseña en arquitectura, ¿no? Ah, pero eso es mucho para esta escala. Ya. Entonces seleccionamos todos los cerámicos, inclusive la copia, y los combinamos para luego jalar la selección correspondiente y aplicar. Ahí está, ¿ven? Acá, ¿por qué se desbordó? Pregunta. Si algo se ha desbordado, lo reacomodas pues con la máscara. Y en este caso sería color negro, pintas. Miren, ponte en el histograma la máscara correspondiente en cerámico y pinta. Porque, ay, 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 ay. Este cerámico se quedó fuera, por eso es. Tendría que aplicarle la máscara y ya está, ya lo aplicó. Entonces es problema de que no tuve cuidado en asignar todas las texturas. Acá este sobresaliente que falta lo podemos ajustar como lo hemos hecho hace un momento, seleccionando el sector, soltando la máscara, control T y lo estiramos, ¿no? Ya está. Listo, ya está el área húmeda esa. Seleccionar. Vamos a acoplar las capas de cerámico. Un nuevo grupo ahí, cerámico de repente. Ese es en el caso porque hay un parche, ¿no? Y ahora falta esto. La madera de acá, vamos a un nuevo archivo de la terraza.
Una madera súper gigante. Seguro estas maderas son para 3D, por eso son tan grandes. Y lo propio hacemos copiándolo, ¿no? Con Alt y clic del mouse. Y vamos a cargarle. Selección, cargar selección. Terraza. Ok. Listo, entonces ¿qué nos faltaría? La piscina nada más. Enter, siempre para dar la aprobación a la ubicación. Combinas capas, ajustas un poquito. Le aplica su máscara, seleccionando piscina. Listo. Y finalmente el gris, ¿no? El gris de base. De paso, ese gris de base de las jardineras nos va a servir para estos huequitos que se nos han quedado. Que puede ser también un color gris por debajo, una capa, para no jugar tanto con las selecciones. Vamos a la capa de color blanco que está de fondo y ahí vamos a generar unos polígonos de color. Ya podemos dar un gris medio tierra también, porque es un cemento así medio terroso, y con el bote de pintura lo coloreamos y ya está, queda. Se dan cuenta que ya el esqueleto de pisos está listo, muros, texturas por completo, ¿no? Entonces ahora nos queda jugar un poquito con los contrastes antes de traer los muebles y luego la ambientación del exterior. Vamos a empezar por el piso laminado, que está muy oscuro, no nos va a servir para el contraste. Seleccionas y ahí le metes la famosa capa de ajuste que ya la estábamos extrañando en el curso, ¿no? Que no la estábamos usando. Y vamos a aplicarle solo al piso laminado y acá vamos a ir variando el tono, ¿no? Vamos a palidecerlo un poco para que nos ayude a contrastar los muebles que vamos a traer. No demasiado porque también puede competir un poco con el cerámico. También lo puedes, hay una opción de laminado así tipo rústico, ¿no? Medio tierra, que es muy bonito. Vemos el antes y después. Sí,
sea un poco más neutro para que cuando vayan los muebles por encima se logren destacar. Puede ser inclusivamente mucho más claro. Y es cuestión de modificar de acuerdo a tu ojo arquitectónico y de diseño, ¿no? Hasta puede ser casi totalmente saturado. Eso tú ya lo ves, ya lo evalúas, ¿no? Ahí ya es cuestión de contrastes. A ver, los adoquines. Capa de ajuste. Confinamos solo los adoquines y modificamos, ¿no? De hecho siempre es más oscuro, ¿no? Para que no refleje tanto en la luz, es un poco más oscuro. A ver, la madera. Uy, pero tienes que aplicarle solo a la madera. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Ah, ya. Se aplicó a otra capa. Ahí está. En este caso podría ser más oscuro, ¿no? Porque también buscamos que no reluzca tanto la luz del sol. Si le cayera ahí no sirve como un brillo pasable, no un brillo que deslumbre la vista, ¿no? Bueno, siempre metemos un poquito de diseño arquitectónico también. El pasto, a ver, el pasto. Le vamos a dar un tonito no tan verde de gras sintético, sino un poco más realista, que es ligeramente amarillo. Y ahí te vas dando cuenta que tus muebles ya no juegan, ¿no? Se ven con un tono demasiado chillón. Y eso es lo natural. En la postproducción, ensayo-error, vas viendo cómo van quedando las cosas, poniéndolas en pantalla, ¿no? Entonces podemos regresar a muebles y colorizarlos también con capa de ajuste. Lo confinamos. Y ahí está. Ahora vamos a traer las sombras. Vamos a dejar el casco listo, ¿ya? Estaba acá las sombras, ¿no? Pero ese color no nos ayuda, entonces ponemos, perdón, en la capa sombras, multiplicar, y a esta le cambiamos el color con ajuste, tono y saturación. En este caso podría ser inclusive ya de frente la capa de ajuste blanco y negro, pero solo aplicado ahí. ¿Ven? Está en normal así, pero le vamos a aplicar un... No, ahí no, a la capa. La capa. Multiplicar y acá.
Se dan cuenta, ya le da un poquito más de vida a eso. A esta capa le vamos a aplicar un filtro desenfoque gaussiano, puede ser, o puede ser también desenfoque movimiento. A ver, vamos a tentar. Como ya sabemos que es 45 grados, lo previsualizamos. Y nuestro objetivo es que se difumine la parte distal de la sombra, ¿no? O sea que la parte de lo final del muro que no se vea tan nítida. Y eso lo estamos logrando con este efecto. Y los puntos de fuga de la sombra, cuanto más pegado al muro, todavía se mantiene. Entonces eso le da una cuota de realismo a tus sombras. Ojo con esos detalles, ¿ah? Eso hace la diferencia entre un mapeo y otro. Ahí se dan cuenta que es otra cosa. Le das tiempo para que procese. Ajustas un poquito la opacidad. Listo. A los muebles también les daremos de una vez una sombra. A ver. Al mueble le aplicamos efecto sombra paralela. Miren en el panel de capas, icono FX, sombra paralela. Nos sale este cuadro de diálogo de estilos de capa y ahí también vemos la orientación, ¿no? Usar luz global, distancia. ¿Por qué no lo está haciendo? A ver, esperen, ya. No sé por qué. Los moldes están por debajo de varias cosas, por eso no lo está haciendo. Pues todos los muebles los voy a confinar en una sola carpeta. Ahí. Y lo voy a poner por encima del piso laminado. Pero este se afecta. Es por la capa de... Ya, entonces acá los muebles, efecto. Sí, definitivamente va. Entonces tengo que duplicar esta capa de muebles, ponerla por encima del piso laminado. Y ahí sí se ve, ¿ven? Se dan cuenta que sí se ve la sombrita ejecutada. Entonces vamos al efecto sombra paralela. Y acá más bien le aplicamos opción a tamaño para que haga ese difumino. El color tiene que ser gris, no verdoso. Y acá trabajamos con la extensión y el sombreado, ¿eh? Inclusive puede estar sobre el cerámico, debe estar, porque la refri y la cama tienen que proyectar sus sombritas, ¿no? Y ahí está, primer efecto logrado. Entonces ahora es cuestión de traer las demás cosas, ¿no? Los muebles ahí, ya está perfecto. Ahora sí está con su texturita y todo.
Y ahora vamos a proceder a traer los otros muebles. Vamos a abrir el archivo que está ya prearmado de Photoshop, donde hay unos mueblecitos y unos autos. A ver, vamos al menú abrir, librería bloques foto, y ahí tenemos varias cosas para jalar, ¿no? Por ejemplo, vamos a jalar un juego de sala. ¿Ven? Ese juego de sala puede ir ahí. También tenemos baño o comedor también. Lo escalamos a conveniencia. Ahí. Y luego vamos a traer otros objetos más. Ustedes también le pueden cambiar el color a eso, a esto. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Selección, cambia el color. Y una capa nueva, un color, de repente el clásico rojo. Como es una capa nueva, no hay mucho problema. Le seleccionas, ahí está, le bajas un poquito el tono o lo fusionas.
Y hasta lo duplicas y hasta tienes un tono más rojizo. Esas dos capas más el carro lo fusionas y ya está, ¿no? Pero yo le aconsejaría que primero fusiones esas dos capas, combinar capas las de color, digo, ¿no? Luego le apliques el modo de fusión. Sí, ligeramente y ya está. Y solo le apliques la sombra al carro, no a ese color, porque puede que haya invadido más sectores de la imagen. Entonces vamos a editar la ubicación de los objetos antes de aplicarles la sombra. Entonces vamos a ir ubicando los objetos acá. Nos acercamos bastante. Y ahí tenemos, por ejemplo, el lavabo de la cocina. Enter. Ahora la misma cocina. Ahí vamos a dejar un poquito más salida. Para que se justifique ahí. A este mueble de la refri, si tuvieran un bloque de refrigeradora, bacán. Si no, con el de la cocina le copias el color gris y lo coloreas con pincel y ya está. Listo, se acabó. Para que den más ciencia. Ahora vamos a editar los baños. Esto lo vamos a voltear, control T. Uy, medio error, control T. Ah, ya, es que hay que deseleccionar. Control T. Shift giras. Y esto lo estiras, te acercas más todavía. Control T y lo deformas, ¿no? Digamos que no has encontrado una tina como en mi caso, entonces nada más te queda estilizarla, ¿no? ¿Y cómo haríamos esto? A ver, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos partir esto en dos. Me quedo con este sector, utilizo la herramienta mover, corto y lo llevo hasta el final con Shift, ¿no? Y el sector que quiero completar lo puedo continuar de la siguiente manera. Puedo hacer esto, control T, perdón, deseleccionas, escape, control T, y puedes hacer múltiples copias, utilizar el tampón. Alt, Shift. Como acá no hay control D, ese es lo malo, ¿no? No se puede hacer esto.
herramienta o icono mover de la caja de herramientas, Alt, una vez, Shift, 2, 3, y este lo estiras un poquito más. Control T, y ya está. Esa sería una opción, ¿no? Con eso has ampliado tu tina con la herramienta parche. Con ese parche, en este caso se llama pincel corrector puntual, con un grosor menor te ayuda a interpolar esas uniones que están un poco irregulares. Ahora vamos a ver qué tal queda acá. Sí, lo podemos eliminar eso. Y hasta te queda una tina más decorosa, ¿no? Listo. Ahora movemos los waters. Qué feo suena, ¿no? Mover los waters. Con Shift, ya sabes, para que te respete los ángulos. Y ahí está. Yo creo que ahí está listo todo. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle sombra a todos estos elementos muebles. ¿Se dan cuenta, no? Pero en conjunto, para no estar ahí como una costurera, uno por uno, para tratar de ahorrar tiempo. No tengo nada contra las costureras, pero es un trabajo pues muy pacienzudo, ¿no? Entonces, seleccionamos todos los muebles, los agrupamos en una carpeta, o sea, seleccionamos en el panel de capas, hacemos clic en el icono crear un grupo nuevo, que vas a llamar muebles, incluidos los carros, ¿no? Y este le vas a aplicar la sombra, efecto, icono FX, sombra paralela. ¿Ves? Y todo en grupo lo va a hacer. Y a este le especificas la distancia, ¿no? Tamaño, la distancia. Frente un poco más difuminado, la opacidad también.
y le da un poco más de vida, ¿no? Se dan cuenta. No le quitaré mucho la distancia, no lo haré muy separado, porque las sombras, recuerden que los muebles son más bajos, entonces no pueden generar sombras tan altas ni tan definidas como los muros. Entonces, ok, y listo. Ya están aplicadas las sombras. De repente la opacidad, ya saben que acá, abriendo la carpeta o capa que tiene los efectos, con su mismo nombre lo dice, están todos los efectos. En este caso aplicamos el de sombra paralela solamente, hacemos doble clic ahí y otra vez nos sale el cuadro de diálogo para trabajar ese tema, ¿no? Tamaño, extensión, ya. Listo, presionamos OK. Acá también se puede cambiar el color de la sombra si fuera necesario, no siempre va a ser gris. Eso ya lo ven ustedes de acuerdo a su proyecto. En este caso todos recomiendo sombra gris, punto. Ya. Entonces con eso ya está listo las sombras de los muebles inclusive. Y ahora vamos a aplicar el verde, ¿no? Vamos a en un archivo colocar elemento enlazado y vamos a utilizar el árbol name, que es un árbol que ya está cortado en PNG originalmente, y vamos a traer la hierba o arbusto OK, que ya están con PNG con transparencia, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro arreglo jardineril. Control arbusto, lo escalamos y lo ubicamos en este sector. Por ahí vamos a poner un árbol. No se preocupen si se desborda, eso se edita después. Y vamos a hacer copias sucesivas de este arbusto. Inclusive para que no se vea tan regular, alguno lo vamos a voltear un poco. Vamos a cambiar un poco el tamaño también. Control T. Enter. Ya. Todos esos arbustos OK los enlazamos y combinamos, o sea, los hacemos uno solo. Y acá nos acercamos para hacer el recorte. Ya como ya está seleccionado ese sector, le aplicamos máscara de capa, invirtiendo, ¿no? O sea, pues acá selección invertir, acá le aplicas la máscara de capa y listo. Ya está aplicado ahí sobre los arbustos. Vamos a poner algunos por acá también. Otra vez elemento enlazado. Nos acercamos al sector y vamos a aplicarle en alguna esquina para que no se vea tan aburrido ese gras que tiene, ¿no? Más chico. Oh, cuidado con las capas que seleccionan, ¿no? Nos
acercamos un poco más. Como está en añadir capa, añade nomás la capa que falta. Invierte en selección, invertir. Y aplican la máscara de capa. Uy, ¿qué pasa acá? Error del profesor. Guardan esta selección para no volverla a hacer. Guardar selección. Recorte. Y no olvidarse de combinar las capas del arbusto, ¿no? Aplicas la máscara y ya está. Lo que no lo hayas incluido lo seleccionas con herramienta selección rectangular, te vas a la máscara de capa y lo pintas. Bueno, eso sí ya lo saben de otras ediciones, ¿no? Pues acá hay que no puedo, nada, sí se puede todo. Sí se les enseña. Eso lo podemos dejar así tal cual. Y ahora seguimos con el árbol. Al árbol le vamos a poner un modo de fusión multiplicar. Y vamos a ubicarlos de acuerdo al tamaño. Control T. Seleccionamos todo. Nos vamos al árbol, control T. Ajustamos el tamaño, no pueden ser árboles muy grandes porque no tenemos mucho espacio ahí. Enter, ya saben, Alt. Acá sí te puede sobresalir porque el árbol puede encimar el muro del jardín, pero acá en la casa no. ¿No? Ahí inclusive lo tienes que recortar un poco, si fuera posible. Y de repente acá poner uno más que puede estar dando sombra sin quitar las visuales a tu arquitectura, ¿no? De repente ahí o acá, que puede estar por encima. Sectorcito arbolado ahí, no te confundas si es que el árbol está por debajo de la terraza, no hay problema, eso se arregla. Ahí le vamos a hacer un área boscosa simpaticona. Este árbol no va. Así no va a ir. Ya. Entonces todos estos árboles los podemos, en este caso, meterlos a una sola carpeta. Árboles. Y esos árboles van por encima de todo lo demás. Porque es permisivo que invada la arquitectura hasta cierto punto. ¿Se dan cuenta? Ya. Son referenciales nada más de la vegetación. Ahora le vamos a dar una pintada extra a todo el sector. Vamos a darle, acá nos falta un detallito, miren, las gradas, ¿no? Podemos crear una sombra de gradas, una capa extra. Siempre hay algunos detallitos que se nos puede escapar, pero en este caso me parece que es mejor trabajar con la misma sombra de la arquitectura, porque si no va a crear un manchón acá. Ahorita aparece una rampa, entonces no queremos que parezca una rampa. Vamos a nuestro plano de sombra y ahí vamos a
copiar. Para eso vamos a rasterizar esta imagen. Le vamos a quitar la opción de objeto inteligente con la opción del listado clic derecho, rasterizar capa, y ahora sí podemos jalar algunos elementos acá. ¿No? Seleccionamos las sombras que queremos más o menos del mismo tamaño, a mitad de escalera. Control T. Restar selección. Y ya está. Un poquito acá también restamos. Y otra vez estiramos. Control T. Shift. Enter. ¿Ven? Entonces ya tiene el efecto de escalera en ese lado porque se veía como una rampa. Al otro no le ponemos sombra porque obviamente la sombra está chocando contra el contrapaso. Entonces no tiene objeto ponerle ahí nada. Si control Z, lo podemos difuminar si quieres un poquito, desenfoque, pero ligeramente nomás. Desenfoque, movimiento. Ok. Y ya está. Movimiento de sentido horizontal. En ese sentido sería vertical, de arriba a abajo, ¿no? Acá chequeen si hay manchas, si hay suciedades. Por ejemplo, acá hay una suciedad. Y esas cosas las tenemos que corregir sí o sí. A ver. Eso debe corresponder al auto. Al grupo de muebles. A ver, si ves. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que corregir ahí en su momento. Si quieres, también le puedes poner, para no darle mucha vuelta, una máscara. Al grupo de muebles le haces clic en el icono añadir máscara de capa y le pintas con color negro ahí, con un pincel de color negro, y se acabó. Ya, te borraste algo que no deseabas. Listo. También veo que el muro está un poco claro. Entonces podemos aplicarle a todo el diseño una máscara de capa extra. Entonces me pongo sobre la carpeta que está más arriba, en este caso árboles. Y antes de eso, creo que arbustos los debería meter dentro de árboles. No, a ver, vamos a crear una carpeta, un grupo arbustos, y le vamos a dar transparencia también, porque se ve un poco desligado. Para throw no, multiplicar tampoco. Vamos a dar un trama menos. Podría ser simplemente opacidad en este caso. No tenemos por qué estresarnos con el tema de que todo tiene que ser modo de fusión. Sí, yo creo que funciona mejor eso. Vamos al arbusto de arriba, que lo veo muy invasivo. Entonces suelto la cadena de arbusto con la máscara de capa. Mover solo los arbustos sin modificar la máscara, ¿ves?
y eso creo que se ve mucho mejor. Enter, y si ahí la cerramos la imagen con la máscara de capa, y la máscara de capa le pintamos negro en el sector que se haya sobresalido y ya está, ¿ves? Ya lo parcha. Ahora sí, vamos a ir a nuestra capa de ajuste general sobre la capa o grupo que se encuentra más por arriba de nuestro proyecto, y elegimos capa de ajuste. De repente no tono saturación porque los colores están bien dados, sino niveles o curvas. ¿Bien? Para lograr algunos contrastes interesantes, ¿no? También jugamos con la escala gris. Vemos sin con, y sí le ha dado una vida extra. Si quitamos los muros de arquitectura, así quedaría. Si quitamos el fondo, así quedaría. Al plano de arquitectura, si quieres, le das una capa de ajuste para que esté más intenso el color de muro. Puede ir de blanco, que también puede ser una opción. Hay opciones de muros blancos en arquitectura. Mira, solo jugando con eso ya tienes otro plano totalmente diferente, ¿eh? O puede ser absolutamente negro, ¿no? De repente ese gris medio es mejor porque el blanco no te agrede desde afuera, ¿no? Entonces, ¿ves la diferencia? Ya resalta la arquitectura en medio de esa base. Entonces, con esto se ha concluido el desarrollo del curso. Hemos concluido el mapeo a escala doméstica, en este caso con el desarrollo de una planimetría de una vivienda.